Hola, yo soy Yaren y bienvenidos al episodio número 2 de Cuente Cosas. Seguimos con este especial volviendo a la esencia de la Navidad basada en el Evangelio de Lucas. En el capítulo 1 vimos cómo Dios preparó el escenario, el anuncio de Zacarías, la visita a María, el canto de esperanza y el nacimiento de Juan. Hoy en Lucas capítulo 2 nos encontramos con el centro mismo de la Navidad y este es la llegada del Salvador, el cumplimiento de la promesa, la luz que entra en el mundo en el lugar exacto y en el tiempo preciso. Desde la eternidad, tres hacen la obra y uno se hacía para mostrarse y ser el camino. Quien conoce al Hijo, al Padre ha conocido. Desde el cielo le mira, del Espíritu ha concebido. María es su madre, de su carne ha tomado forma. Hijo de hombre, su Padre es el Dios Altísimo. Reinará para siempre y su reino jamás tendrá fin. Lucas 2 no es solo una historia hermosa, es la prueba de que Dios no improvisa. Una vez más, cada detalle, Belén, los pastores, el ángel, Simeón, Ana, cada suceso revela que el plan de Dios siempre ha sido traer esperanza a un mundo oscuro. Y este es un mensaje de esperanza que también es para ti y para mí. Y es que en un mundo quebrado, en un mundo donde abunda el dolor, el pecado, la violencia y la desolación, Jesús viene a decirnos que Él es la paz, que nos deja la paz, que nos da su paz a través del Espíritu Santo. Te recomiendo que comiences este episodio entregándole todo aquello que te preocupa, aquello que te inquieta o que te llena de dudas o temor. Entrégaselo a Jesús y recuerda que Él es tu paz. Leeremos entonces este capítulo de Lucas 2 y lo dividiremos en varias escenas para que vayamos explicando cada detalle y poder hacer una relación con la Navidad y por qué, lejos de decir si Jesús nació en diciembre o no, es que este es el momento preciso para que nosotros celebremos el nacimiento de Jesús, la vida de Jesús, la muerte y la resurrección de Jesús, y que es nuestro Redentor y que vive y reina para siempre. Leamos Lucas 2, versículo 1 al 7, donde está el decreto, el viaje y el nacimiento. Leamos juntos. En esos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, quien estaba embarazada. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo varón, lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. Aquí podemos ver que todo empieza con un decreto del emperador, haciendo un censo. ¿Y qué es esto? Pues una orden política para establecer las asignaciones, el orden, para medir la población. Aparentemente nada que tuviera relación con lo espiritual. Pero en las manos de Dios, las decisiones de un imperio se convierten en caminos que conducen a su propósito. Lo mismo pasa en nuestra vida. Las decisiones, las situaciones en las que estamos, nada se sale del control de Dios porque nada le toma por sorpresa al soberano creador. José y María desde Nazaret viajan a Belén, la ciudad profetizada por Miqueas siglos antes. Aquí también podemos ver la conexión del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento que nos revelan la veracidad de la Escritura. Y en Miqueas dice: de ti, Belén, pequeña entre las familias de Judá, saldrá el que será Señor en Israel. Belén no es un accidente, es el lugar donde el rey David nació y fue ungido y donde debía nacer el hijo de David, el Mesías.
Y allí, sin ruido, sin trono, sin palacios, sin orquesta de recibimiento, como probablemente se recibe a muchos reyes, nace Jesús, el verdadero Rey, el para siempre del Evangelio. No en la comodidad, sino en la sencillez, no entre príncipes, sino entre animales, en un pesebre. La esperanza entra al mundo en un pesebre, en una ciudad sin mayor atractivo, en un espacio humilde, para que nadie pueda decir, este Salvador no es para mí, para que no haya excusas de que este Salvador es para todo aquel que quiera verdaderamente recibirle. Continuemos con esta segunda gran escena, y es donde los pastores van y visitan al rey, y está también esta maravillosa anunciación del cielo. Lo encontramos en Lucas capítulo 2, versículo 8 al 14. Leamos. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David, y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Si un rey humano hubiera nacido, los primeros invitados serían políticos, nobles o sacerdotes al menos. Pero cuando nace el Rey del Cielo, los primeros en escuchar la noticia son pastores, las personas más humildes y quizás menos valoradas de la sociedad, que debían quedarse vigilantes para cuidar sus ovejas en medio de la noche, para protegerlas de los peligros, las amenazas, los ladrones. Pero de repente la gloria del Señor los rodea y un ángel declara la gran noticia que cambiará la historia. No teman, les traigo buenas noticias de gran gozo que serán para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Hemos llegado al centro de la Navidad. Y es que la Navidad no es un adorno, es un anuncio. Es la proclamación de que Dios vino a rescatar, a salvar, a reconciliarnos, de que Dios mismo en su gloria tomó forma de hombre para dar testimonio de paz. Y de pronto llega este coro de ángeles y dice: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para los que gozan de su favor. La primera Navidad no tuvo eventos ni fuegos artificiales como quizás estamos acostumbrados ahora, pero sí un cielo que no pudo contener la gloria del mensaje. Desde allí, como en Salmo 19, los cielos proclaman la gloria de Dios. Y una vez más podemos ver la sincronía del Antiguo Testamento escrito siglos antes y del Nuevo Testamento, que es el testimonio físico de la gloria de Dios en su Hijo. En esta segunda gran escena podemos identificarnos con ese rey que nació en un pesebre, con el Señor, quienes sus primeros visitantes fueron unos pastores. Y esto nos dice que Jesús, el Hijo del Dios Altísimo, no es exclusivamente para los ricos o exclusivamente para los pobres, para los migrantes o para los ciudadanos. El Hijo de Dios, el Rey y Señor, es para todo aquel que quiera recibirle. Así de simple, así de contundente, pero así también de real. Leamos esta escena 3 que encontramos en el versículo 15 al 20, y es la adoración de los pastores. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció.
Fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José, y allí estaba el niño acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados, pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Los pastores regresaron a sus rebaños, glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho. Vemos unos pastores que están determinados a seguir la voz de Dios y no dudan y dicen vamos a Belén. Y como el que corre y busca, encuentra, allí, tal como el ángel había dicho, ven al niño acostado en un pesebre en compañía de sus padres terrenales. Estos humildes vigilas de su rebaño no fueron los del oro, la mirra y el incienso. En cambio ofrecieron oídos sensibles, corazones dispuestos y una fe inquebrantable para seguir el anuncio. El evangelio tomaba forma de hombre y los pastores fueron esos primeros evangelistas de la historia que contaron a todos lo que habían visto y oído. María, en cambio, guarda cada palabra, cada mirada, cada gesto, recordando quizás su frase de absoluta rendición: He aquí la sierva del Señor, sabiendo que está viviendo algo que transformará al mundo, porque de su vientre ha nacido el Salvador. De su Hijo sería su título temporal. Su asignación será el camino a la eternidad. Vamos a leer esta escena 4, donde está la presentación del niño y la devoción de Simeón. Lucas 2, 21 al 35. Leamos. 8 días después, cuando el bebé fue circuncidado, le pusieron por nombre Jesús, el nombre que había dado el ángel aún antes de que el niño fuera concebido. Luego llegó el tiempo para la ofrenda de purificación, como exigía la ley de Moisés después del nacimiento de un niño, así que sus padres lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. La ley del Señor dice: si el primer hijo de una mujer es varón, habrá que dedicarlo al Señor. Así que ellos ofrecieron el sacrificio requerido en la ley del Señor, que consistía en un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. En ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto, y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él, y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. Ese día el Espíritu lo guió al templo, de manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé, Jesús ante el Señor como exigía la ley, Simeón estaba allí. Tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo: Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz como prometiste. He visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones, y es la gloria de tu pueblo Israel. Los padres de Jesús estaban asombrados de lo que se decía de él. Entonces Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre del bebé: Este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel y también el ascenso de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán. Como resultado, saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones, y una espada atravesará tu propia alma. Básicamente, Simeón le profetiza a María y a José, les dice más o menos la vida de Jesús, la resume en 4 o 5 palabras, y dice que muchos de los pensamientos más profundos de las personas serían revelados, saldrían a la luz. Y eso es precisamente lo que más adelante vamos a ver, y es que los fariseos y estas personas eran expuestos a sus pensamientos, porque claro, Jesús, 100% hombre, pero también 100% Dios, discernía y sabía lo que las personas pensaban, y por eso es que era tan contracultura en ese momento, quizás tan irreverente para la época, para los sacerdotes y los fariseos, y era porque este varón de Dios, varón perfecto,
revelaría los pensamientos más ocultos, y eso traería salvación a unos, pero a otros también provocaría a ira y a desespero. Pero eso lo vamos a ver más adelante. En estos versículos podemos ver que días después José y María llevan a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor, y allí aparece este hombre, Simeón, justo, lleno del Espíritu Santo. Y Dios le había prometido que no moriría sin ver al Mesías. Este hombre aguardó a la promesa. Y cuando tomó al niño en sus brazos, su corazón se desborda en una alabanza hermosa donde dice: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. Tenía en sus manos a un bebé, pero él no precisamente vio a un bebé de unas cuantas libras, sino que vio al Salvador, al Rey, al Redentor. Simeón ve más que una criatura. Su fe ve al Salvador, la luz para revelación a los gentiles y gloria a Israel, y profetiza algo profundo, y es que este niño causará caída y levantamiento, y que María tendrá el alma traspasada por una espada. Porque la Navidad no es solo la dulzura de un bebé en el pesebre, la Navidad es también el inicio del camino hacia la cruz. Un camino glorioso, pero también doloroso, que no se queda en el dolor, sino en la gloria eterna por los siglos de los siglos. En esta escena número 5 vamos a ver a Ana, la profeta, que persevera, y está en Lucas 2, del 36 al 38. Leamos. En el templo también estaba Ana, una profetisa muy anciana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Su esposo había muerto cuando solo llevaban 7 años de casados. Después ella vivió como viuda hasta la edad de 84 años. Nunca salía del templo, sino que permanecía allí de día y de noche, adorando a Dios en ayuno y oración. Llegó justo en el momento que Simeón hablaba con María y José, y comenzó a alabar a Dios. Habló del niño a todos los que esperaban que Dios rescatara de Jerusalén. En el templo estaba también Ana, una mujer de oración, fiel, constante, devota. Ella también reconoció a Jesús, no por señales externas, sino porque un corazón que vive en la presencia de Dios reconoce rápidamente la presencia de su Salvador. Al ver al niño, comienza a dar gracias y a hablar de él a todos los que esperaban la redención. Simeón y Ana nos recuerdan que la esperanza recompensa a quien persevera y que la gloria de Dios puede reconocerse incluso en la fragilidad de un recién nacido. Quizás hayamos pasado por diversas situaciones, podemos haber sentido que ya perdimos todas las fuerzas, pero Ana y Simeón nos recuerdan que la confianza en las promesas de Dios nos da la esperanza de verlas cumplidas. En algún momento el día llegará. Vamos a cerrar con esta gran escena y es hermosa porque ya vemos a Jesús no como un bebé, sino como un niño, consciente, coherente, responsable de los asuntos eternos. Lucas 2, 39 al 52. Leamos. Una vez que los padres de Jesús cumplieron con todas las exigencias de la ley del Señor, regresaron a su casa en Nazaret de Galilea. Allí el niño crecía sano y fuerte, estaba lleno de sabiduría y el favor de Dios estaba con él. Cada año, los padres de Jesús iban a Jerusalén para el festival de la Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años, asistieron al festival como siempre. Una vez terminada la celebración, emprendieron el regreso a Nazaret, pero Jesús se quedó en Jerusalén. Al principio sus padres no se dieron cuenta porque creyeron que estaba entre los otros viajeros, pero cuando se hizo de noche y no aparecía, comenzaron a buscarlo entre los parientes y amigos. Como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. 3 días después, por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Sus padres no sabían qué pensar. «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto?», le dijo su madre. «Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes». «¿Pero por qué tuvieron que buscarme?», les preguntó. «¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre?». Pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. Luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. Y su madre guardó todas estas cosas en el corazón.
Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en el favor de Dios y de toda la gente. Lucas cierra este hermoso capítulo mostrando que Jesús creció en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante toda la gente. Amigos, la Navidad no queda en el pesebre. Navidad es el inicio del Rey que vendrá a redimir, a sanar, a salvar y resucitar. El Rey que vino a traer esperanza y gozo. Nuevamente, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. En este capítulo 2 de San Lucas podemos ver la esperanza que no defrauda, porque Dios nunca falla. Y Lucas 2 nos muestra que Dios cumple lo que promete, que los humildes son los primeros en recibir a Jesús, y entendamos humilde no como el que menos tiene o el que vive de manera más austera, sino la humildad de reconocer que no podemos salvarnos a nosotros mismos, que en nuestras fuerzas no logramos el perdón ni ser perdonados. La humildad es reconocer la gloria de Dios, incluso así venga en la sencillez de un pesebre, en la sencillez del mensaje de unos pastores o de la casa humilde de un carpintero. La revelación gloriosa del Salvador y el Señor, Dios mismo en la tierra, se dio a personas humildes que creyeron. Y esa bendición de creer ahora la podemos tener tú y yo. Este capítulo también nos enseña que los que esperan como Simeón y Ana ven la gloria de Dios. Que la Navidad no es un sentimiento, es un acto de fe al creer que el mismo Dios ha entrado a la historia, que la escribió desde el principio, que la anunció desde el Génesis y que se centra en salvar a la humanidad para tener una eternidad con Él. Jesús es la esperanza que nace en un pesebre y vive para traer salvación a todos, y que si tú quieres, puede reinar también en tu corazón. Si deseas y determinas que Jesús sea tu esperanza, viva en tu corazón y aumente tu fe, haz esta oración conmigo. Señor, yo reconozco que Jesús es el Hijo de Dios Altísimo, que es mi Señor y también mi Salvador. Sé que en mis fuerzas no es posible, que de mí no puedo esperar buenas obras, pero hoy también sé que el Espíritu que habita en Jesús hoy habita conmigo. Dame la fe de Ana y de Simeón para aguardar por tus promesas, para confiar en tu palabra. Dame la humildad de María para reconocer tu voluntad, aceptarla y vivirla cada día a pesar de las circunstancias. Gracias por la esperanza que me das. Gracias por la salvación y la vida eterna que sé que solo puedo tener en Cristo Jesús. Quiero recordar la esencia de la Navidad, y es que tú, Dios, no improvisas. Has tenido un plan y Cristo es la muestra de ello. Ayer te pedí que Jesús nazca en mí. Hoy te pido que yo pueda perseverar en la fe para que Cristo reine en mi vida por siempre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Nos escuchamos en el próximo episodio. Dios te bendiga.